Y bien, el título del programa no era el humor a secas, no era el humor en general, era terapia de humor. Era simplemente una sugerencia del equipo. Una sugerencia porque esto del humor es tan abstracto que hoy puede pasar aquí cualquier cosa. Entre otras cosas que ustedes a lo peor se rían, o a lo mejor no. Pero realmente, ¿qué es el humor? Empezar por las definiciones del programa es de lo que más me molesta a mí en general, porque me parece siempre pedantesco. Pero en este caso, ¿qué es el humor? Máximo, ¿qué es el humor para ti? ¿O no se define? Se ve que me lanzas a mí estas no sé, para siempre. que empecemos a charlar. Yo creo que hay miles de definiciones sobre el humor, lo cual ya constituye una definición en sí, la definición de su indefinición o de su imposibilidad de definir. Entonces esto debe querer decir que todas las definiciones que se han aportado hasta ahora son parciales o aproximaciones a qué sea el humor. Intentar una más, por mi parte, es algo que no voy a hacer. Es honor que cedo a mis compañeros. ¿Alguien tiene interés en abordar esto de frente ya? Creo que hay una frase debería clásica. estar prohibido intentar definir el humor, debería estar simplemente prohibido. Se prohíbe definir. Se prohíbe definir. Se puede decir lo de Pettigrew y esas cosas, pero... Quizá podríamos llegar a una definición a través precisamente de eliminaciones, es decir, el humor, por ejemplo, es indefinible, ya es un detalle. Bueno, pues entonces si es indefinible vamos a hacer aproximaciones. Por ejemplo, del humor han escrito filósofos, en general, es una cosa muy curiosa. Por ejemplo Freud, por ejemplo Bergson, etcétera. Y casi todos consisten en que es una especie de exudación de la agresividad del individuo. ¿Vosotros los humoristas os sentís así, os sentís agresivos y que eso os libera? ¿O no es verdad? No, tampoco. No, yo creo que... No, yo creo que hay una diferencia esencial entre el humor y lo que en francés llamamos el espíritu, el esprit. El humor es una cosa que lo abarca todo, es una tendencia que hace reír, pero que no es necesariamente cáustico, mientras que lo que en francés llamamos esprit es más bien cáustico. Por ejemplo, Capure, cuando se anunciaba que alguien había muerto, no se sabía de qué se reía pero esto es lo que sucede. Lo mismo sucede cuando Napoleón envía un regalo de boda a María Luisa y entonces Metternich dice el presente vale más que el futuro. Es todavía es un humor, pero es el humor que en francés llamamos esprit. Ahora, lo que se llama verdaderamente humor en francés es el de Tati, por ejemplo, diciendo vivo por encima de mis medios de tal forma que vivimos aparte, mis medios y yo. Esto es un verdadero humor. O Mark Twain, por ejemplo, también dice que nadie sufre por el humor. Por lo tanto, podemos pensar que hay dos definiciones, hay dos tipos de humor. El humor es una cosa que solo hace sufrir a su autor, mientras que el otro tipo de humor hace sufrir a los demás. Yo creo que es verdad que lo que llamamos l'esprit en Francia, no hay exactamente una palabra en español para la matiz, es cruel. Y el humor no lo es desde un principio, pero puede ser cruel. Hay dos cosas, saber qué es el humor y de qué sirve. Y el humor puede servir de revelador, es una visión, cierta visión del mundo. El humorista es un hombre que tiene una visión del mundo. La tiene naturalmente o la tiene porque quiere tenerla. Es una visión a veces reveladora. Y como todo lo que es revelador puede ser muy cruel, puede ser muy eficaz como arma. Es decir, que yo creo que la distinción entre la crueldad del esprit y la especie de gentileza, eso es, del humor, no creo que es un hecho fundamental, porque hay humores feroces, hay humores que sirvieron de armas a los pueblos en sus luchas, y hay humores que mataron a gente. Freud en general siempre lo explica como un estado de agresividad, es decir, se descarga sobre el prójimo, que en ese caso hace de enemigo la agresividad latente. Siempre no sé, yo pienso que es que hay muchos tipos de humor, no se puede hablar de un humor... Estamos viendo que hay que definirlo porque dice, bueno, hay que distinguir el humor, luego entonces alguna aproximación hay que hacer a ello. Es más, yo creo que siento que Freud no esté de acuerdo conmigo en el sentido de que si él cree que es agresividad, yo creo que es defensa.
Bueno, mí también se plantea eso, sí. Me parece que el humorista normalmente lo que hace casi es defenderse con un arma más o menos grotesca o graciosa o hasta tímida. También se dice que todos los humoristas somos o son tímidos, y puede que sea verdad, pero sea la consecuencia de esa defensa. Creo que el humorista no aborda los temas importantes con profundidad, con filosofía, con trascendencia, pero no da esa trascendencia, sino que la esconde en el humor, la disfraza, y quizá lo que hace es defenderse. ¿Puede haber una manera tímida de transmitir un mensaje, quizá? De no sí, darle... además, creo que dentro del humor, pues... No, yo creo que hay algo en lo que dice Cole, hay algo de verdad. Hay una historia de este rey que se mostró desnudo al pueblo diciendo, mire el vestido que tengo, y todo el mundo admiró al vestido por adulación, al rey. Todo el mundo admiraba el vestido del rey desnudo, hasta que vino un niño que dijo, pero está nudo. Y era un niño naivo. Bueno, el humorista es el que ve a los reyes desnudos y lo dice. Y bueno, y lo dice porque es natural. No puede hacer otra cosa que decirlo. Y naturalmente a veces esto puede tener consecuencias enormes. Y a veces ser simplemente una manera de defenderse contra la mentira. Yo querría, antes de que abandonase el tema, perdón, de la agresividad, puesto que la autoridad de Freud es bastante importante, y puesto que Freud no distingue más que, no cree que... Habla de defensa también, ¿eh? Habla de defensa también. Bien, pero él hace mucho hincapié en lo de la agresividad, entonces yo pienso que aparte de que Freud tenga un sentido siempre muy pesimista de la existencia, examina el humor. Yo creo que es agresivo casi siempre. Incluso cuando no lo parece puede haber un motor más o menos oculto de esa agresividad. Pero me parece que hay una faceta del humor que a lo mejor Freud no estudia demasiado, que es ese humor compasivo, o ese humor expresivo de las cosas desde una revelación resignada, ese humor en la que el humorista se incluye, ese humor en el que se describe esas incongruencias de la vida de que habla Leacock y tal, pero con aceptación de esas cosas, quiero decir, sin daños a terceros, sin querer causar estragos, o no más estragos de lo que la revelación de la realidad pueda causar, pero a todos, tanto al agredido como al agresor. A mí me parece que el humor lo que tiene que tener por encima de todo es una gran carga de ternura, porque si no tiene ternura, para mí no es humor, yo le llamaría cualquier otra cosa. Creo que esencialmente el humor lo que tiene que tener es eso, es caridad, poesía, ternura. Tenemos, para mí hay una secuencia de una película de Chaplin, que no recuerdo en este momento el título, pero es una de las mejores de él, la de aquella chica que se queda ciega, ¿cómo era? Que él va a la cárcel por ella y tal. Esa situación de que el hombre que sale de la cárcel, porque ha hecho una cosa para salvarla a ella ha recobrado la vista, no sabe quién es él, y él se encuentra un tipo estrafalario donde los chicos le sacan la camisa por detrás del pantalón, y entonces ella lo mira y se ríe, y en ese instante no le importan ni las risas de la gente ni nada, sino que la reconoce. O sea, hay un momento tan poético, tan bonito, que ahí es donde se produce el humor. Yo creo que el humor, cuando es agresivo, cuando es cruel, para mí no es humor, yo le llamaría caricatura, gracia, sátira, ironía. Claro, sobre esas variedades habrá que ir. Tribó quería decir algo de esta manera. Pienso que efectivamente existen muchas especies de humor. Puede ser tierno, feroz, cruel, humor negro también, pero considero que el humor sobre todo es un decapante. Cuando las cosas son demasiado complicadas, un rasgo de humor, pues lo revela inmediatamente el fondo de las cosas. Y yo creo que el humor sobre todo es una forma de marcar, de fijar exactamente las distancias con respecto a los acontecimientos y con respecto a los hombres y a sí mismo. Yo creo que el humor es un humanismo, y el humor que se ejerce con respecto a sí mismo es el más difícil a menudo. El señor Máximo contestaba y recordaba que un maestro del humor decía
Se le preguntaba la definición del humor y decía, es la amable contemplación de las incongruidades de la vida y los resultados que resultan. Es la mejor definición porque es la mía, decía él. Y ahí existe mucho de cierto en todo esto, en todo lo que usted decía usted. Es una forma de traducir las incongruencias de la vida. Puede ser feroz o puede no serlo, pero es una inclinación natural para traducir el espectáculo que tenemos ante nosotros, ya sea político, ya sea únicamente sociológico. No, yo creo que hay una manera de conciliar los puntos de vista. La verdad es que el humor de base es una actitud que es decapante, que revela. Y revelar siempre es cruel, siempre. Ahora bien, en el humor siempre hay que tiene que tener otra cara, otro aspecto, el aspecto de simpatía humana. Este aspecto de simpatía humana se puede lograr en varias formas. En el caso de Daninos, por ejemplo, el humor de Daninos, se revela, porque él en realidad es un moralista, es un observador de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana la observa sin ninguna antipatía, al contrario. En el caso del Canard Enchaîné, por ejemplo, de un periódico satírico, sabemos que es porque la causa que defiende es una causa generosa. Si un periódico de tendencia fascista, por ejemplo, trataba de utilizar el humor, fracasaría, porque la causa que defendería no sería una causa humana, una causa con calor humana. Así es que hay varias clases de humor. El humor, por eso engagé o no engagé. Las ideologías, curiosamente dictatoriales en general de cualquier color, generalmente nunca tienen sentido del humor. Eso sí es curioso.